La expulsión de los jesuitas se debía a una doctrina política denominada regalismo, que consistía en obedecer al Papa y que defiende el derecho del Estado Nacional a intervenir, recibir y organizar las rentas de sus iglesias nacionales. La expulsión de una orden obediente al Papa como la jesuita era económicamente apetecible, porque reforzaba el poder del monarca y porque tras la expulsión de una orden religiosa venía luego la correspondiente desamortización de sus bienes, que el Estado podía administrar como creyera oportuno. Hay un llamado que busca hombres valientes, un llamado de entrega y sacrificio, de sangre y lucha. Un llamado que retumba como un grito de libertad. Un llamado a hombres comunes, convocados a convertirse en héroes. Grito de libertad. El aporte de San Luis a la lucha de la independencia. Bueno, Susana, podemos decir entonces que el primer virreinato se crea en igual momento que la expulsión de los jesuitas. ¿Puede ser que coinciden a las fechas? Sí, más o menos coinciden. Es decir, la expulsión de los jesuitas es un poco una de las medidas que toma Carlos III dentro de esas nuevas medidas de ese periodo de cambios, es la expulsión de los jesuitas. Entonces dividían las tierras para mayor control. Y sí, uno de los motivos es mayor control, mejor recaudación, aunque eso trajo aparejado otra cuestión, que es el aumento de la burocracia y una necesidad de pagar a más empleados. O sea, ¿solamente el virreinato se encargaba de dividir las regiones para mayor control, recaudación de impuestos, o había algunas otras tareas también aparte? También una cuestión estratégica que era, es decir, Inglaterra tenía interés en las Malvinas. Ajá. Es decir, ya lo había avistado con interés las Malvinas, y otras potencias también estaban, es decir, es una época de gran avance colonialista de todas las potencias europeas. Y Portugal había, digamos, avanzado sobre el Imperio Español y había fundado una colonia, la colonia de Sacramento, en lo que hoy sería el Uruguay. Por esa colonia hay una pugna muy importante entre España y Portugal. Y finalmente, cuando con Carlos III se consigue finalmente recuperar la colonia de Sacramento. Es por esa fecha también que consiguen la recuperación, pero también hay un acuerdo, entregarle algunos territorios donde se encontraban 8 de las 30 colonias que habían construido, que habían logrado construir los jesuitas. 30 reducciones. La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, al cual quedaron agregadas las ciudades de Cuyo, vino a satisfacer el legítimo anhelo de sus habitantes. Desde 1709, el Cabildo de Mendoza había solicitado al rey esa separación, dado los intereses comerciales antagónicos con Chile. Para evitar esos perjuicios, consideraba conveniente a los intereses de estas poblaciones que pasaran a depender del Tucumán. Bueno, eso trae una serie de inconvenientes, porque son sacados de allí los jesuitas,
viene toda una gran decepción por parte de los aborígenes, porque creen que los han traicionado los sacerdotes, y terminan desintegrándose gran parte de se empiezan a desintegrar las reducciones creadas por los jesuitas. Y finalmente se desintegran porque además, en esa fecha, como vos dijiste, son expulsados los jesuitas, porque hay una serie de cuestiones. Entre esos hay un problema ideológico. El problema ideológico reside en que hay nuevas ideas donde se cuestiona la autoridad absoluta de los monarcas. O sea que ya algunos jesuitas y algunos otros sacerdotes, entre ellos unos dominicos, dicen que ya la autoridad del rey no deviene del derecho divino. No es Dios, no están en el reino porque Dios lo decidió así. Entonces, al decidirlo Dios, ellos eran intocables, los monarcas. Se comienza a cuestionar la legitimidad de la monarquía. Claro, la legitimidad de su poder. De su poder. Es decir, ellos dicen, el poder ya no viene de Dios. ¿Y si no viene de Dios? Pueden ser sacados del reino o pueden perder su reino porque el pueblo decide otra cosa. Claro. El 1 de agosto de 1776, el rey expidió la cédula de creación del Virreinato del Río de la Plata, al cual quedaron agregadas las provincias de Cuyo. Susana, ¿puede Sí. ser que había una ruta que se llamaba Ruta de Flotas y Galeones? Sí, que es suprimida por Carlos III, porque estas rutas de flotas y galeones tenían que ver con los barcos navegaban juntos. Eso era los barcos, los galeones, navegaban juntos para protegerse de los ataques piratas. Ustedes saben que los ataques piratas eran permanentes. Entre esos había piratas que respondían a la corona inglesa, Claro. como el famoso pirata Drake, que existió realmente. Claro. Entonces los ataques piratas se llevaban todo, hundían los barcos. Entonces, para defenderse de los ataques piratas, iban en caravana, es decir, junto a los barcos. Esas eran las flotas. Y iba un barco adelante con el objetivo de avisar si avistaban algún peligro para la flota, porque de ida llevaban mercaderías y de vuelta también llevaban oro, plata y otras mercaderías. Sí, sí. O sea que se suspende esa, es una de las medidas de Carlos III, terminar con la cuestión de las flotas y galeones. Y comienza a haber otro tipo de barcos que es más ágil el tránsito comercial y levanta el monopolio que había antes y ya permite el comercio con todas las colonias, entre todas las colonias americanas y con los puertos de España. Es decir, no era antes, es decir, la diferencia es que antes era determinados puertos, determinado paso y nada más. El régimen español de los siglos XVI y XVII y la prohibición impuesta a los extranjeros de comercializar con las posesiones americanas trajeron como consecuencia el contrabando de comercio clandestino que no pagaba derechos aduaneros, violaba y defraudaba el fisco español. Los ingleses, portugueses y holandeses introducían toda clase de mercancías a las colonias americanas. ¿Y cuál es la cara visible, o sea, cuál es la autoridad del virreinato en ese momento? ¿Quién es la autoridad del virreinato una vez que aparece? Y es el virrey, Uh-huh. el virrey.
que de todas maneras todas las autoridades ya nada las nombra el virrey, todas las autoridades que vienen de España las nombra el rey, por ahí, es decir, como también los Borbones realizan una división que son las intendencias. Sucede en todos los virreinatos pertenecientes al Imperio Español. Entonces, Carlos III era el rey. Sí. El virreinato estaba comandado por una autoridad. ¿Quién era el virrey en ese momento? Pedro de Ceballos, que dura 2 años en el poder y después van cambiando. Es decir, esa es otra cosa, la renovación de las autoridades. Ya no son autoridades que permanecen 15 años, 10 años, no. La renovación es mucho más rápida, son más empleados, más tienen más la característica de ser empleados. Claro. Entonces, cumplen la función rápido, claro, y exactamente. y entra otro. Con el objetivo, eso de que cumplen un determinado tiempo, con el objetivo que no lleguen a haber tanta corrupción. Es decir, claro. ¿corrupción en qué sentido? En que ellos quieren recaudar. Entonces, la forma de recaudar es llevando personas que no estén tan comprometidas con el medio. Entonces están un determinado tiempo y cambian el virrey. Pero eso son todos, cambia el rey. El rey desde España cambia el virrey, manda otro virrey y manda las nuevas autoridades que van, es decir, los gobernadores intendentes son probablemente españoles que ya viven acá, pero son nombrados por el rey. Seguro.